¿sí? Esta fila de acá la creé yo, al primero le puse legajo, al segundo nomapel, al tercero nombre y al cuarto apellido, ¿sí? Y de acá para abajo todos estos datos, ¿sí? De 261 magos, ¿sí? Los saqué de la web, ¿sí? Y en realidad todos estos datos, ¿sí? Estaban repetidos, había cosas que no eran magos y demás, pero me aproveché del Excel, ¿sí? Que quizás es una de las aplicaciones o de los software más potentes que tiene la computadora personal hoy en día, porque se puede usar para un millón de cosas y un poco más, ¿sí? Me aproveché del Excel y con el Excel que hice, armé acá una columna con datos lógicos, digamos, que me servían. Después de este lado, generé con una formulita que está por ahí arriba, un número aleatorio para el legajo, y de este lado, con un par de fórmulas, me quedé con el nombre y con el apellido de cada uno de los nombres. Y en realidad, ¿por qué me generé el legajo, el nombre y el apellido? Porque esos son los datos que voy a crear yo en mi programa del sombrero selector. Hasta acá. ¿Se puede ver esto? ¿Se entiende esto? ¿O hay alguna pregunta? ¿Han usado Excel alguna vez o nunca todavía? ¿Hello? Se fueron a comer todos. ¿Quién me dijo nunca? ¿Benjamín? Bueno, Matías, no importa, el Sheet de Google o el Calc de LibreOffice son más o menos lo mismo, ¿sí? Pero se va entendiendo, dice Máximo. Bueno, los que no hayan usado Excel todavía, les diría que le peguen una mirada. De nuevo, a Excel, al Sheet de Google o al Calc de LibreOffice o a cualquier planilla de Excel, les diría que le peguen una mirada porque les van a salvar las papas para muchos trabajos prácticos en la carrera, ¿sí? Para muchos trabajos prácticos, cuando necesiten datos o cuando necesiten procesar conjuntos de números, la verdad que esta herramienta les va a salvar las papas. Entonces, yo acá lo que hice fue, brevemente, me armé este conjunto, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a guardar esto, le voy a decir, guardar como, me voy a venir acá dentro de datos, y le voy a poner guardar como, y acá voy a elegir CSV, ¿sí? Este CSV es un archivo separado por comas, ¿sí? Fíjense que por ahí ya tengo uno guardado, pero lo voy a reemplazar porque el lunes lo armé, pero no tenía todos los magos. Después encontré que la página continuaba y tenía todo el resto, así que bueno, agregué todo el resto, entonces lo voy a reemplazar, ¿sí? Me voy a decir que lo reemplace, ok. Vamos a reemplazar esto y ya tengo entonces ahora esto, pero como archivo de texto. A ver, si yo me voy por aquí, yo me voy por aquí, a Facu, y acá, bueno, grado, AED, 2021, clases prácticas, clase 24, sombrero selector, datos, ¿sí? Y ahí tengo Howard CSV, y si esto lo abro con texto, fíjense lo que tengo acá adentro, no sé si se llega a ver, pero ahí tengo legajo, punto y coma, nomapel, punto y coma nombre, punto y coma apellido. Esta primera línea, de hecho, no es una línea de datos, es lo que se conoce como encabezado. Entonces, cuando yo trabaje con este archivo y lo procese, a esa primera línea la voy a tener que pasar por alto, no nos vamos a tener que olvidar de eso, ¿no? Entonces tengo esa primera línea que tiene los encabezados, la línea que me dice cada uno de los pedacitos de línea que voy a tener abajo, que es el primero el legajo, el segundo nomapel, el tercero nombre y el cuarto apellido. Y después para cada uno de los magos tengo el legajo, el nombre y el apellido, el nombre y el apellido. Y así tengo para los 260 magos que tengo acá en el archivo. O sea, 261 líneas, pero una línea es de ¿cómo se llama? Es de encabezados, ¿sí? Entonces tengo 260 magos, y esos 260 magos son los magos que yo voy a necesitar procesar en mi programa. Hasta acá, ¿está claro o hay alguna pregunta? ¿Se entiende cuál es el conjunto de datos del que vamos a partir? O sea, vamos a partir de un archivo de texto, que cada línea tiene una suerte de registro estructurado como pedazos de cadena separados por punto y coma. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Entonces ahora nos vamos al PyCharm
y vamos a empezar a trabajar con eso. ¿Sí? En el PyCharm vamos a partir de un registro, ¿sí? Que va a ser el registro que me va a interesar a mí, el registro que yo voy a querer trabajar. ¿Sí? Este registro se llama aprendiz de mago, ¿sí? Aprendiz mago, acá está. Fíjense que el registro no tiene los mismos datos que tiene el archivo de texto. Esto es bastante común también. El archivo de texto suele tener parte de la información que yo voy a trabajar en mi programa, ¿sí? Y otra parte de la información la voy a manejar yo, la voy a crear después, la voy a completar, ¿sí? O la voy a ir cargando o modificando de acuerdo a lo que necesite. Muchas veces parte de la información de este registro se calcula a partir de los datos del registro, ¿sí? O bueno, en este caso se va a asignar después cuando el mago se asigne a una casa, ¿sí? Fíjense que tengo en el registro el legajo, ¿sí? Tengo en el registro el nombre, tengo el apellido y tengo la casa asignada, ¿sí? El legajo, el nombre y el apellido los voy a sacar del archivo de texto, ¿sí? Y la casa asignada va a ser un dato que le voy a poner luego. Hasta ahí me van siguiendo. Pero además fíjense que el registro tiene legajo, nombre y apellido, y no tiene un campo para nombre y apellido todos juntos. Eso quiere decir que cuando yo procese mi archivo de texto, no todos los datos que yo tengo en la línea de texto van a venir a parar al registro. Y eso ya vamos a ver dónde lo vamos a tener que trabajar. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna pregunta? Todo bien hasta acá, bien. Tengo un toString ahí que muestra el aprendiz de mago, tengo un write acá abajo, tengo un toString que muestra la casa con una versión muy simple. Esto se podría haber mejorado, como decía el profe Germán, con un vector de cadenas de caracteres, ¿sí? Y simplemente usando el número de la casa como subíndice del vector, pero en el día de hoy no quiero hacer lío con esas cosas, entonces simplemente son 4 nada más, y siempre van a ser 4 porque la historia ya está escrita, ¿sí? Entonces lo dejé con if y ya, pero como decía el profe Germán, yo tranquilamente podría armar un vector de cadena de caracteres con los nombres de las casas en las posiciones que corresponde a cada subíndice, y acá retornar simplemente el vector sub la casa, ¿sí? Y con eso me evito todos los if. De hecho, sería una solución mucho más interesante. Acá al final tengo una prueba, ¿sí? de este proceso, ¿sí? Y no veo nada más que conversar acá en esta parte. Entonces, el primer proceso que nosotros vamos a tener que implementar para poner a funcionar nuestro programa, ¿sí? Es el de cargar todo el conjunto, ¿sí? de filas o de líneas que tiene este archivo de texto y transformarlo en una estructura de datos en memoria que yo pueda trabajarla con mi programa. ¿Cuál les parece que sería esa estructura de datos en memoria? ¿Por qué el parámetro por defecto es -1? Ah, esto está así, es buena la pregunta de Matías. Esto está así, Matías, porque yo quiero poder invocar el constructor de un aprendiz mago sin pasarle el número de casa. ¿Sí? Entonces, si yo ya supiera el número de casa, se lo puedo pasar como parámetro. Pero yo quiero poder pasarle los datos al constructor, solamente le dejo nombre y apellido. Y entonces, si le paso solo legajo, nombre y apellido, ¿qué va a hacer con la casa asignada? Le va a poner -1. ¿Sí? Por eso tiene parámetro por defecto -1 en la casa asignada. ¿Se entendió eso, Matías? Bueno, supongamos que sí, o supongamos que Matías se tuvo que desconectar por alguna razón. No, en realidad el -1 simplemente es para avisarme que todavía no lo asigné. Podría haber sido non también, sí, tranquilamente. ¿Sí? Y lo que sí va a pasar es que cuando yo muestre el toString, si ahí adentro de la casa hay un -1, ¿qué va a mostrar? Va a mostrar no asignada. Pero va a mostrar el mismo no asignada si fuera non, por ejemplo. No va a cambiar eso. O sea, que no afecta. Simplemente es un valor que no es el número de ninguna de las casas. Nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta acá ya tenemos el registro. Lo que yo pregunté es, antes de empezar, ¿cuál sería la estructura de datos en la que yo podría transformar ese archivo de texto uniendo el archivo de texto con el registro este que estoy
queriendo utilizar. ¿Cuál sería la estructura de datos que ustedes usarían en ese programa? Bien. Me gusta más el aporte de Juan Cruz, o sea, a nivel de un examen final. Y fíjense cómo con todo esto, estas preguntas, yo quiero que vayamos repasando, ¿no? Porque ya estamos casi al final de la materia. ¿Sí? Estamos en la super cuenta regresiva, ya está por salir y nada facial. ¿Sí? Entonces, una respuesta de final correcta es la de Juan Cruz. ¿Por qué la de Máximo no? Porque en realidad, si bien un vector es una estructura de datos, un vector solo no es capaz de almacenar todos los datos que yo tengo en este archivo de texto. ¿Por qué? Porque yo no tengo un dato en cada línea de texto, sino que tengo más de uno. Entonces la respuesta correcta es un vector de registro. Pero justamente me encanta que Máximo y Juan Cruz, que fueron los únicos que participaron, ¿sí? Hayan participado con sus ideas porque eso trae a que podamos conversar el tema. Bueno, y ahora que ya decidimos que lo que vamos a hacer es cargar el archivo de texto en un vector de registros en memoria. ¿Se puede? Eso, cuando yo lo digo así, ustedes pueden hacer la imagen en el aire, así como, bueno, a mí me viene a la mente la película del Código Da Vinci, pero ¿pueden hacer la imagen en el aire de qué estoy hablando? Pueden pensar, tengo acá un archivo que está en el disco, persistente, ¿sí? Y ahora lo que quiero es que todos los datos de ese archivo vengan a parar en la memoria RAM de mi programa, y en la memoria RAM de mi programa van a ser un vector de registro. ¿Eso se puede ver? ¿Sí o no? Bien, es importante que empecemos a hacer esa separación entre lo que está en un archivo y lo que está en la memoria RAM de mi programa, ¿sí? Porque ahora, desde acá hasta fin de año, vamos a jugar con ese puente entre mi archivo y la memoria RAM de mi programa todo el tiempo. Entonces, vamos a trabajar con este proceso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles serían los pasos a llevar a cabo para trabajar o partiendo de ese archivo, ¿sí? Llegar a la memoria RAM con mi vector de registro? Traten de ser concretos, o sea, traten de dividir los problemas que entran en juego, ¿sí? Traten de ir planteando cada uno de los problemas que va a entrar en juego allí, ¿sí? Porque, a ver, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Les estoy pidiendo que piensen no al nivel de un algoritmo con diagrama de flujo de línea por línea de código, sino que les estoy pidiendo que lo piensen a nivel global de cada uno de los problemas que entrarían en juego para llegar a armar este vector de registros. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bien, crear el handler, definir la carga, ¿sí? Pero conceptualmente, ¿para qué haría eso Juan Cruz? Juan Cruz o Juan Cruz, mirá, hasta dos Juan Cruz tengo. Están matando. ¿Para qué haríamos eso? Conceptualmente, ¿cuál sería el proceso, ¿sí? Que necesita de esa parte? Bien, exacto, Máximo. Ahí te cambio la palabra a analizar por procesar, porque el análisis ya lo hicimos. Ya sabemos qué tiene el archivo y cómo está construido. Eso sería parte del análisis. Lo que vamos a hacer ahora es procesarlo. Cuando lo vamos a transformar en un programa, lo que vamos a hacer es procesarlo. ¿Sí? Pero está perfecta la idea. ¿Sí? Para cargar ese archivo de texto línea por línea y trabajarlo luego. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el primer problema o proceso, cargar el archivo de texto línea por línea. ¿Y cómo sigue la historia? ¿Qué hago con cada línea? Déjenme que tengo esto acá. No sé por qué me quedo acá. Denme un segundo, que necesito abrir esto. ¡Uh! ¡Uh! Acabo de hacer un lío terrible. No sé qué toqué. ¿Están ahí todavía? Yo no los veo más. No sé Sí, qué sí, acabo de tocar. estás compartiendo. No sé qué estás compartiendo. Eso. Mi escritorio. Hermoso faro del lago de Michigan. ¿No te gusta? Sí, no, pero no sé qué. Pero creí que habías tirado todo, ¿no?
No, se me cerró todo lo demás, pero no sé por qué. Debo haber tocado el icono del escritorio. Ya lo que quería era abrir esto. No voy a volver a dibujar todo, yo lo tengo dibujado, simplemente acá vamos a cambiar el nombre por 1, K3, barra 1. Oh, eso por tener el mate acá arriba del escritorio. Acá 06. Si estuviera en el lapsis, se me reirían los chicos porque no nos dejaban tomar mate en los escritorios. Pero, entonces, ¿cuál sería el proceso? ¿Sí? Crear las clases con los datos asignados del vector, crear un registro con cada línea. Bien, esto es verdad, Agustín, y es verdad, Santiago. ¿Sí? Todo eso es verdad. Ahora bien, en cuanto a ese proceso, ¿no tiene un problema previo? O sea, ¿podrían ir directamente a crear el registro con cada línea? Bien, Matías, es fundamental. Yo eso lo agregué los otros días, pero es parte, yo en realidad había dicho, es parte del procesar el archivo, pero es importante mencionarlo porque siempre se lo olvida. Les hice el grafiquito de la clase pasada, les dije, para escribir un archivo son 3 pasos, abrir, escribir, cerrar. Para leer son 4 pasos. Verificar, abrir, leer, cerrar, ¿sí? Pero después vamos a los parciales, a los exámenes finales y se olvidan de verificar, ¿sí? Y si bien, como dijimos un rato antes, ¿sí? No es un problema, porque en realidad el archivo va a estar, el programa va a funcionar, pero estamos evaluando que entiendan que eso no podría no estar y provocaría un error en el programa. Y si ustedes no lo ponen, no están cumpliendo con lo que estamos evaluando. ¿Se entiende por qué estos detalles no son menores? ¿Sí? Y por eso picamos el acceso con el mismo tema. Pero buenísimo que ahí Matías lo agregó. ¿Sí? Entonces, ver si existe, abrir el archivo, procesar por línea. Y entonces, para cada línea yo dije, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Y en realidad por ahí me dijeron crear un registro. Sí, pero antes de crear un registro hay un problema no menor. ¿Sí? ¿Cuál es el problema no menor que hay antes de crear un registro? Tendríamos que crear un algoritmo que identifique los separadores y agregue una variable tem cada data correspondiente. Perfecto, Santiago. ¿Sí? Separar los datos de cada línea de forma de tenerlos disponibles para después crear el registro. Y después crear el registro. O sea, no hay duda que crear el registro es el objetivo final de trabajar cada una de las líneas. Pero si lo planteo como algo general, yo tengo un problema previo. ¿Sí? Alguno por ahí, el lunes me decía, bueno, profe, pero hay una función de Python para eso. Sí, sí la hay. Pero nosotros también tenemos el conocimiento para armarla nosotros. ¿Sí? Entonces, pueden usar la que tiene Python, pero yo hoy lo que voy a hacer es mostrar qué es lo que haríamos ahí. ¿Por qué? Porque deberíamos saber hacerlo, porque lo vimos antes de las vacaciones. Entonces, tengo que tomar esa línea de texto y de alguna manera lograr dividirla en tantos pedazos como separadores yo tenga. ¿Sí? En realidad voy a tener un pedazo más que separador, pero bueno, eso es un detalle. ¿Sí? Entonces, ese va a ser mi primer paso. Y una vez que tenga eso, ¿sí? Una vez que tenga ese problema resuelto, con cada uno de los pedacitos de data, como dijo por ahí Santiago, ¿sí? Voy a crear el registro. Y una vez que tenga el registro, ¿qué hago? Lo agrego a la estructura de datos que entonces, fíjense que abro el archivo, recorro el archivo para cada línea. Para cada línea, ¿sí? Lo que voy a hacer es primero separar los datos, ¿sí? Yo acá puse que lo que voy a tratar de obtener es un vector de cadenas con cada uno de los tokens o de los pedacitos de cadenas que tengo adentro de la línea, ¿sí? Y después, a partir de eso, voy a generar el registro, ¿sí? A partir del vector de cadenas y finalmente voy a agregar ese registro al vector de registros de aprendizaje. Cuando termine todo este ciclo que va a implicar hacer este proceso hasta el final del archivo de texto, me va a quedar por cerrar el archivo y hasta ahí se termina mi primera parte de este programa. ¿Sí? Pero hay algo que no es menor acá. ¿Qué es lo que no es menor? Que a mí me parece fundamental. Esto que acabo de ver es exactamente lo mismo que yo haría con cualquier problema que necesita cargar un archivo de texto con una estructura separado por algún separador, ¿sí? Y que necesita transformar eso en un registro.
Entonces, si yo ya sé cómo armar este proceso, yo simplemente tendré que saber cuál es el registro que tengo que crear y cuál es la estructura que tiene mi archivo. Y una vez que sé eso, el proceso de transformar el archivo en un registro de texto, en un registro de memoria, es siempre igual. ¿Sí? A ver, ¿cuál puede ser nuestra única limitante? ¿Se entiende limitante? O sea, ¿podría hacer eso siempre? Con cualquier archivo yo podría decir, lo voy a cargar todo en una estructura de datos en memoria. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Y Santiago dice que no. Ahí vamos con los fundamentos. Bueno, Santiago ya spoileó, pero no importa. ¿El resto qué opina? ¿El resto está todo de acuerdo con Santiago? ¿O están todos comiendo? Cada vez que lo digo es porque los estoy odiando, ¿no? Porque yo no puedo estar comiendo ahora, tengo que dar clase. También depende si necesito usar todos los datos o no. Buen punto, Matías. Buen punto. Pero fíjate cómo lo que planteó Matías se choca con lo que planteó Santiago. A ver, hay un postulado que es el que planteó Santiago primero, que es fundamental. Si yo tengo un archivo, por ejemplo, estamos analizando ahora un archivo para darles un trabajo práctico a los chicos de tercer año, que el archivo tiene 33 millones de filas. No, 47 millones de filas. Es un archivo de datos de vacunación, ¿sí? De COVID. Tiene 47 millones de filas el archivo, ¿sí? Y de esas 47 millones de filas, yo, por más chiquito que sea el objeto, sería bastante complicado tener 47, si son millones, ¿sí? Por cada byte tengo 47 megas. Por cada byte. Bueno, en esa materia vemos Java y no Python, pero un objeto cualquiera en Java pesa 32 bytes. O sea que tendría 47 por 32 megas en la memoria por un byte, ¿sí? Y los datos que hay que cargar son bastantes y son bastante grandes. Con lo cual no habría forma de tener en una memoria más o menos razonable todo eso en memoria, ¿sí? Y ni hablar que el archivo puede llegar a tener más, ¿no? Por ejemplo, uno de los archivos que tuvimos que migrar con los datos de los historiales, ¿sí? Tenía 126 millones de filas, ¿sí? Entonces, cada uno de los archivos para los distritos más grandes pesaba alrededor de, no me acuerdo si eran 18 o 28 gigas, el archivo, un archivo, ¿sí? Entonces, o sea, un solo archivo, lo que sería un disco duro de una maquinita virtual, ¿sí? Un solo archivo. Entonces uno dice, ¿puedo levantar toda esa memoria? Y bueno, tengo que tener una máquina bastante grande para hacer eso, ¿sí? Porque si eso está en disco, tengo que pensar que levantarlo en memoria va a implicar más memoria que esa que está en disco. Porque en disco están estrictamente cada uno de los datos y nada más. Y en memoria, mejor que lo organice, no voy a ocupar menos que lo que está ocupando el disco. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, Santiago tiene un punto particular. Pero también es cierto lo que dice Matías. Depende del problema si yo puedo no levantarlos todos a memoria. ¿Y cuál sería un problema en donde yo puedo no levantarlos todos a memoria? ¿De qué depende si yo puedo no levantarlos todos a memoria o no? A ver, alguien que plantee esto. Tengan en cuenta que lo que yo estoy tratando de hacer es que ustedes empiecen a pensar más global y no se queden solo en la línea de código que tengo que escribir, sino que empiecen a pensar un poco más en qué es lo que estamos haciendo en general, no solo la línea de código. ¿Sí? Ya a esta altura la línea de código, como lo dijimos los primeros días de clase, debería ser medianamente automática. ¿Sí? Pero tenemos que pensar un poco más amplio. ¿Cuál sería un proceso en donde yo necesitaría tener todos los datos en memoria sí o sí? ¿Alguien? ¿A nadie se le ocurre nada? Sí, la pregunta mía es, respecto a lo que dijo Matías, dice, también depende si necesito usar todos los datos en memoria o no. Entonces yo dije, ¿hay procesos que realmente necesiten usar todos los datos en memoria? ¿Sí? Y algún ejemplo. Eso es lo que pregunté.
¿No? ¿Ninguno? Normalmente los procesos que requieren de tener todos los datos disponibles a la vez tienen que ver con los de ubicar duplicados o calcular lo que se llama la intersección de conjuntos. ¿Sí? No nos vamos a meter en la parte teórica de todo eso, pero algo de eso hicieron ustedes en el conteo de frecuencias que había que hacer para el desafío 3. ¿Sí? Para un conteo de frecuencias sería deseable que yo el conteo de frecuencias lo pueda hacer en memoria. Imagínense si tienen que hacer el conteo de frecuencia en disco, demoraría siglos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo no solo dependo del tamaño del archivo, sino también dependo de qué es lo que tengo que hacer. Más bien que cuando se cruzan los dos, cuando tengo un archivo muy grande, ¿sí? Y un proceso que requiere mucha cantidad de datos a la vez, es donde empieza el problema. ¿Sí? Y es donde empieza el ingenio de cada uno para encontrar soluciones reales. Ahí es donde entra el trabajo real, ¿sí? De diseñar un algoritmo que resuelva un problema. Pero eso estamos hablando de realidad ya, ¿no? Estamos hablando de absoluta realidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Bueno, ahí Máximo había dicho, para alguna estadística. Entonces vamos a programar esto. Veamos un poco de programación entonces. ¿Sí? De este lado tengo el programa principal. ¿Sí? El programa principal tiene un menú de opciones que plantea cargar el archivo de aspirantes a mago. Es todo esto que acabamos de decir. Todo esto. ¿Sí? Listar los aspirantes a magos desde el vector. En este caso son 260 aspirantes, así que yo los voy a levantar todos a memoria, los voy a cargar todos en memoria. No sé, Germán, qué va a hacer mañana, pero el profe Germán comentó en el grupo que había hecho un ejercicio donde había más datos. Y entonces capaz que en ese proceso no se podían tener todos los datos en memoria. ¿Sí? Entonces, dependerá de esto que hemos charlado. El si se puede o el si no se puede. Y es otra decisión, es una decisión que probablemente tengan que tomar ustedes cuando trabajen cuando armen el trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto que estamos charlando no queda en el aire. ¿Sí? Son las decisiones que tienen que empezar a tomar. ¿Sí? Entonces, listar todos los aspirantes, en este caso, como yo voy a tener los aspirantes en un vector de registros en memoria, los voy a listar desde el vector de registros. Acá va a venir el algoritmo que, bueno, por eso elegí este ejercicio, el que me habían pedido ver, aunque las personas que me habían pedido ver, no sé si están hoy en clase, pero bueno, no importa. ¿Sí? Que es esto de tirar cada uno de los aspirantes a una casa, logrando que las casas no se desbalanceen y viendo qué pasa con las cantidades, bueno, y logrando esa realidad, que es como una suerte de validación cada vez que selecciono aleatoriamente una casa. ¿Sí? Mostrar la cantidad de aspirantes por casa, listar los aspirantes de cada casa y finalmente generar archivos para prefectos. Este generar archivos para prefectos lo que busca es generar un archivo, ¿sí?, con los datos de los aspirantes de mago de cada uno de las casas. Ese archivo último, como está implementado, es un archivo de texto simple, ¿sí?, que lo que hace es tener una lista de legajo y nombre, legajo y nombre, legajo y nombre de cada uno de los aspirantes de mago, ¿sí? Y en todo caso lo que podemos hacer es ver si lo transformamos en un archivo separado por comas también para que el aspirante, para que el prefecto, bueno, el prefecto es una palabra de la historia también, ¿no? Digo, por lo que me habían comentado que no tenía ni idea de la historia, sería como el hermano mayor, digamos, el Big Brother, ¿sí? O capaz que ustedes ni siquiera han visto Big Brother. Sería como el hermano mayor de cada una de las casas, digamos, como el capitán de cada una de las casas. ¿Sí? Y la idea es que cada uno de ellos son los que guían a los grupos de los ingresantes y demás. Entonces, bueno, imaginen que eso lo queremos abrir con Excel, vemos si llegamos a transformar eso en un archivo de texto que lo podamos levantar con un Excel. ¿Sí? Y hacemos todo el ciclo. Partimos de un Excel con datos que me envió alguien, ¿sí? Hicimos todo un proceso y terminamos generando Excels, pero los Excel necesarios para cada una de las personas. Esto, más allá de que estamos trabajando con Hogwarts y con los magos y con Harry Potter, ¿sí?, ese proceso es muy real, ¿sí?, mucho más real que lo que ustedes piensan. Y de hecho es un proceso mucho más asociado
a este tipo de aplicaciones de consola en donde no tengo interfaz de ventanas de usuario que el resto de los programas que hemos venido haciendo durante el año. Pero normalmente los scripts de Python para trabajar este tipo de aplicaciones son de esta forma. Tengo un archivo, proceso el archivo y obtengo como salida archivos. ¿Se acuerdan de nuestra esquemita? Ya lo habíamos charlado en la clase pasada, pero ¿se acuerdan de nuestra esquemita de datos, proceso, salida? Fíjense cómo ahora los datos son un archivo, el proceso es todo mi algoritmo y la salida son archivos. ¿Sí? Y eso es lo más parecido a la realidad cuando trabajamos con aplicaciones de consola. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces. No, por este lado vamos a arrancar. ¿Sí? ¿Cómo arranca la cosa? Este vector de casas, por ahora déjenlo por ahí. Ya después les voy a mostrar para qué sirve. Como ya estarán viendo, es un vector que lo inicializo en 0, con lo cual lo voy a usar para contar algo y ya se estarán imaginando para qué lo voy a usar. ¿Sí? Pero por ahora déjenlo ahí. Tengo la opción, que lo único que hace es hacer que por primera vez entre al ciclo del menú de opciones. Tengo aspirantes, que es el vector de aspirantes, es mi estructura de datos, ¿sí? Es mi vector de datos. Y tengo casas seleccionadas, ¿sí? Que está en false. Esto es una banderita, ¿se acuerdan? Lo que habíamos charlado ya varias clases anteriores, de que yo tengo que validar si hay una opción que se tiene que haber ejecutado antes de ejecutar otra, ¿sí? Yo tengo que validarlo a eso. Bueno, casas seleccionadas es la banderita que me dice que ya ejecuté el proceso de asignación de casas. ¿Sí? Está en false porque todavía no hice nada, y después de que ejecute el proceso de asignación de casas, va a pasar a estar en true. ¿Sí? Bien, entro al menú de opciones, ¿sí? Simplemente veo la opción elegida por el usuario en base a esta cadena que tenemos acá arriba. No hay mucha ciencia con eso. La verdad que esto puede que esté un poco más antiguo que los últimos programas que hemos venido haciendo, porque lo que hice fue modificar el programa original de cuando había planteado inicialmente este ejercicio. No sé si es el que está en la guía de ejercicios o no, porque me parece que ese ejercicio fue alguien más, lo agarró y lo subió a la guía. ¿Sí? Yo me acuerdo que lo había armado en una clase mía, y después alguien lo subió a la guía. Yo no sé si fue yo o quién fue, pero más allá de eso, yo me basé en el programa original. ¿Sí? Entonces por eso no tiene el guión, str, guión. Hay algunas cosas que estamos acostumbrados a usar ahora que esto no tiene, y está construido con algunas versiones un poco anteriores, pero la idea, la lógica, el proceso está correcto. ¿Sí? Entonces, fíjense, digo, aspirantes. ¿Quién era aspirantes? El vector de aspirantes. Igual a cargar aspirantes. Cargar aspirantes está acá arriba, es esta función. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Por ahí cuando uno salta así en el código, lleva un ratito hasta que estamos de acuerdo. ¿Sí? Una función en el mismo módulo de código, ¿sí? Que se llama cargar aspirantes, para no poner todo el resto del código ahí en el mismo menú de opciones y dividirlo. Pero ¿qué hace esta función? Simplemente le pide al usuario que determine el nombre del archivo en donde están los aspirantes. ¿Sí? O sea, le pido al usuario que me cargue el nombre del archivo en donde están los aspirantes. ¿Sí? Y una vez que el usuario me carga el nombre del archivo donde están los aspirantes, llamo a una función que la tengo en otro módulo. La tengo en este módulo que se llama proceso archivo. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Y se llama la función procesar archivo. ¿Y qué le paso como parámetro a la función? El nombre del archivo. Entonces, ¿qué hice? ¿Sí? Cargué el nombre del archivo que tienen los aspirantes. ¿Quién es el archivo que tienen los aspirantes? ¿Sí? Howards.csv, que está dentro del directorio datos, adentro de mi proyecto. O sea que lo que voy a cargar por teclado va a ser datos/howards.csv. ¿Sí? Entonces cargué ese archivo, el nombre de ese archivo, y se lo paso a la función que se llama procesar datos. Esta función, ¿sí? Que está acá, es la que tiene el proceso que recién estábamos charlando. Fíjense que, a ver si puedo poner toda acá para que la hagamos toda. Esta función es la que tiene el proceso que recién charlábamos. Validar, abrir el archivo, ¿sí? Recorrer por líneas, transformar la línea en una cadena, crear el registro, agregar el registro, cerrar el archivo. ¿Sí? Con un ciclo for en el medio. O sea, fíjense, ¿no? Como nosotros planteamos un proceso en la pizarra, ¿sí? Y ese proceso se transformó directamente en la estructura de código. Y fíjense cómo quizás a esta altura del año
ese pseudocódigo más a alto nivel, a donde nombramos más vale procesos que cada línea de código, ¿sí? Se vuelve muy útil, ¿sí? Y quizás más útil que un algoritmo específico, un diagrama de flujo específico, ¿sí? Porque el diagrama de flujo específico quedaría enorme, mucho más grande, ¿sí? Y lo que nosotros en realidad necesitábamos era organizar nuestras ideas, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a ver que el archivo esté. Voy a abrir el archivo. Voy a leer de a una línea por vez el archivo. Y con cada una de las líneas, ¿sí? Empieza el proceso cíclico. Voy a transformar la línea en un vector de cadenas, voy a crear el registro, lo voy a agregar al vector. Cuando termine todo eso, vuelvo acá y me va a quedar por cerrar el archivo y bueno, finalmente retornar el vector. Entonces, esta función es la función, es el proceso madre de procesar el archivo. Esto es lo que yo les digo que va a ser siempre igual. Sea cual sea el archivo que ustedes tengan que procesar, cuando estamos en este entorno de procesar un archivo de texto separado por algún separador, el proceso va a ser este, siempre. A ver, ¿qué podrá cambiar? Y acá, en lugar de hacer a mano esta función, quizás podemos usar una que viene con Python, ¿sí? Hay una función que se llama split que resuelve este problema, ¿sí? Acá puede cambiar el tipo de registro, porque no siempre va a ser aprendida más, o bien el tipo de registro va a depender del problema, ¿sí? Y acá podríamos no tener que ponerlo en un vector, podríamos usarlo para otras cosas, pero de una manera u otra lo vamos a tener que almacenar en alguna estructura de datos, ¿sí? Y después, verificar, abrir y cerrar el archivo siempre va a estar. No hay manera que no esté, ¿sí? Y finalmente, bueno, que retorne o no retorne la estructura de datos dependerá si la voy a usar después o si la voy a necesitar después para algo o no la voy a necesitar después para algo. Pero se puede ver lo que yo digo. O sea, yo siempre trato de darles patrones. ¿Patrones para qué? Para que cada vez que tienen un problema no tengan que ponerse a pensar de cero. Que se pongan a pensar en lo que realmente es nuevo. Y no tengan que ponerse a pensar en todo. Pero ¿qué pasa? Para que eso realmente les sirva, ahora, si algo de esto no se entiende, me tienen que preguntar, ¿sí? Y por eso yo ahora digo, si está claro. Si está claro es, este patrón, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Serían capaces de aplicarlo en una situación similar con otro conjunto de datos y con otra estructura y con otro problema? ¿Sí? La idea de este patroncito de cómo procesaría un archivo de texto, ¿lo podrían aplicar, sí o no? ¿Se entiende esto o no? ¿Qué les parece? Yo me tomo un mate. Sí, la idea general se entiende, o sea, el paso a paso. Lo que sí, después depende del ejercicio dentro del proceso, ¿viste? Que hay que hacer. Y en este caso, profe, de a paso, Pero aprovecho para además, preguntar. te corto ahí un cachitín. Sí. Fíjate que no está acá lo que haya que hacer en el ejercicio. Porque acá el objetivo de este proceso es leer el texto y transformarlo en registros. Sea cual sea el Bien. ejercicio, eso va a ser siempre igual. Después vendrá la otra función, que es la de asignar los aspirantes de mago a las casas, y ahí vamos a usar los registros para resolver el problema. Pero este problema es lo que yo, por eso les digo que esto es como una suerte de patrón. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, sí. Y lo que yo tenía duda, profe, es que no comprendo bien en la parte donde dice eliminar el barra N del final, tipo Ahí se ese los cuento. condicional. Ahí se Dale, los cuento. gracias. En la clase pasada esto lo habíamos hecho, pero muy al final de la clase, cuando leímos el archivo de números. ¿Se acuerdan que leímos un archivo de números con un montón de números que habíamos generado para hacer una suma? No sé si se acuerdan que hicimos eso la clase pasada. ¿Sí? En la última parte de la clase, cuando estaba terminando la clase. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando yo leo una línea en un archivo de texto, ¿sí? A ver, vamos desde el principio. Primero que nada, estoy validando, ¿sí? Que el archivo de texto exista. Si no existe, simplemente estoy haciendo un rato, ¿no? ¿Sí? Estoy terminando la función. Porque como esto está dentro de un menú de opciones, le va a mostrar este cartel que dice que no se cargó el archivo, y el vector de aspirantes va a seguir teniendo norm, ¿sí? Entonces, cuando alguien trate de usar, va a seguir pidiendo que carguen los aspirantes, y hasta que no funcione esto, va a seguir cayendo en este punto. Entonces, por eso, lo que estoy haciendo es controlo si el archivo existe, ¿sí? Y si el archivo existe, simplemente sigo. Y si no existe, entonces muestro el error y devuelvo nada. Entonces, este es el paso cero de lo que habíamos planteado, ¿sí? Esta es la primera parte, verificar si el archivo existe
y si no existe, cortar. Este es el paso 0, ¿sí? Hasta ahí, todos felices. Si el archivo existe, lo abro, ¿sí? Acá, este open, ¿qué está haciendo en realidad? Creo que lo habíamos charlado esto también en la clase pasada, pero por las dudas lo volvemos a revisar. Ahí el profe Valerio creo que dijo que no estaba claro en la ficha, entonces lo volvemos a revisar. ¿Qué es lo que hace ese open en realidad? Ese open puesto así. ¿Qué le falta a ese open? Ahí llegó lo de cadenas, Juan Cruz y Máximo, ahí llegó lo de cadenas, pero ¿qué le falta? La forma de abrirlo, el método de apertura. ¿Y entonces qué está haciendo eso? ¿Sí, Benjamín? ¿Lo abre para lectura? ¿Para lectura de qué? Agarra la por default. Bien. Bien, ahí Agustín agregó algo, pero entre el de Benjamín y el de Agustín estaría bien la respuesta, pero ninguno dio la respuesta correcta. Y Máximo tampoco. Bueno, Juan Cruz sí, pero la respuesta correcta es, lo abre para lectura de archivo de texto. Esa es la respuesta correcta. Y tiene que tener todo, porque fíjense que cualquiera de las otras respuestas, si se lo están explicando a alguien que no ha visto esto nunca, ¿sí? No le están dando la respuesta completa. Siempre le dicen, ¿para lectura? ¿Para lectura de qué? ¿Sí? Para texto, pero para texto leer o texto escribir, ¿sí? Entonces lo abre para lectura como archivo de texto, ¿sí? Perfecto, ahí Benjamín lo agregó completo, excelente, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que escribir. Lo voy a poner acá para que quede el ejemplo que después subo. Es lo mismo que escribir acá RT, que ya se acuerdan que era lo mismo que escribir R, porque la T también era un valor por defecto, ¿sí? Entonces, abro el archivo, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué hago? Le puse comentario acá. Comienzo a leer, ¿sí? Línea por línea, el archivo de texto. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto que esta era una forma de leer línea por línea? Que después también estaba la forma de hacer un readline y un while, ¿sí? Hasta que el readline me devuelve una línea vacía, ¿sí? Ya habíamos charlado eso la clase pasada. Yo a partir de ahora me voy a manejar con este esquema porque Python está muy preparado para trabajar con archivos de texto y por eso esto es tan automático. Pero dentro de ese esquema muy automático, la línea que lee del archivo, ¿sí? Es, ¿sí? Una línea que tiene incluido el /n al final, ¿sí? Entonces, el /n del final a mí no me sirve como dato. Yo no puedo poner en el apellido de alguien la /n, ¿sí? O en el nombre o en un campo de un registro, un /n adentro. Porque después cuando quiera mostrar eso me va a hacer un lío bárbaro. Entonces ahí viene el primer problema, que es quitar ese /n del final, ¿sí? Que es lo que hace este bloquecito de acá. Ahí vuelvo sobre este if, pero este bloquecito de acá lo que hace es quitar el /n del final, ¿sí? Fíjense qué dice esto. ¿Qué hacía esto? Alguien que me diga. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué me devuelve esto, esta partecita? ¿No es la última línea? No, miento, la última letra, el último carácter de la línea en cuestión. Exacto. Es el último carácter de la cadena de caracteres de la línea. El último carácter, esto es una cadena de caracteres o un vector. Es el último elemento del vector, pero si esto es una cadena de caracteres, lo puedo entender como un vector de caracteres, ¿sí? Y por lo tanto, esto me devuelve el último carácter de ese vector de caracteres. ¿Y qué hago? Lo comparo con este carácter. Si es verdad, si esto es cierto, ¿sí? ¿Qué sigue? ¿Qué me devuelve esto? Corta la última posición. A ver, esa es una forma de decirlo, Juan Cruz, y la acepto. La línea sin el último carácter también es una forma de decirlo. A mí me gusta usar la palabra substring o subcadena, ¿sí? De 0 a -1, Fabio, bien. O sea, tiene que estar claro
que el -1 es el último subíndice, pero lo que hace esto me devuelve un subconjunto del conjunto original, ¿sí? Que tiene como inicio el 0 porque no puse nada, y que tiene como final el anterior a este elemento. ¿Sí? ¿Y quién es este elemento? El último subíndice del selector. Entonces, por eso me devuelve una cadena sin el último elemento. ¿Eso está claro para todo el mundo? ¿Quieren que lo probamos en la terminal? No, se entendió. Y si pusiese un -2, por ejemplo, sería sin el Sin los último y últimos el dos. penúltimo. Claro, sin los últimos Sin los dos. Bien, últimos dos. Pero recuerden que barra n es un carácter, es un solo carácter. claro. ¿Sí? Es un carácter específico, no dos caracteres. Yo lo veo como un barra n porque la barrita servía de carácter de escape en Python. ¿Sí? Sí. Pero el barra n es un carácter. Lo que pasa es que como no es un carácter visible, ¿sí? Porque es un código, ¿sí? Dependiendo del encoding que esté usando en el archivo, es un código, pero no tiene forma visible, entonces por eso lo uso de esta manera. Hasta acá está claro entonces. Bien, seguimos. Después de esto, ¿sí? Voy a tener la línea sin el barra n al final. Ahora, la pregunta mía es, si yo dije que las líneas de un archivo de texto terminan con barra n, ¿por qué estoy haciendo la pregunta? A ver si a alguien se le ocurre por qué estoy haciendo la pregunta. ¿Alguna idea? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Si yo estoy teniendo que mi archivo, ¿sí? Cada vez que salta de línea tiene un barra n. O sea, ahí hay un barra n, acá hay un barra n, acá hay un barra n, acá hay un barra n. A ver, yo creo que tenía abierto por acá este archivo. No. Bueno, vamos a abrir. A ver. Si a alguno se le ocurre algo, avise. Yo mientras tanto voy a abrir esto para mostrarles algo. Ahí está el barra n, ahí está el barra n, ahí está el barra Ismael n. creo que dio en la tecla. ¿Cómo? Creo que Ismael dio en la tecla. Bien, perfecto, Ismael. Correcto. El resto, ¿se dio cuenta de eso? A ver, yo les pregunto, si la última línea de este archivo, ¿sí? Bueno, en este caso lo tiene, pero si el archivo fuera así, fíjense que yo borré abajo y me sacó ese carácter, ¿se entiende? O sea, pongo Enter, tengo el carácter. Saco la última línea, no tengo el carácter. Si la última línea fuera así y yo no hago la pregunta, ¿qué pasaría? Alguien que no sea Ismael, que ya se dio cuenta. Exacto, el apellido de Rose sería Cele en lugar de Seller. ¿Se entiende? ¿Se puede ver eso? ¿Sí? Entonces fíjense que es un detalle, pero ese detalle, si estuvieran haciendo una evaluación o, mejor aún, si estuvieran trabajando con esto en un caso real, estaría provocando un error. ¿Sí? Entonces, son detalles, pero son detalles que tienen su impacto en la realidad. ¿Sí? Y ese detalle con impacto en la realidad yo no lo puedo dejar pasar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien, me vuelvo acá al código, ¿sí? Y hay un otro detalle que no tuve en cuenta. ¿Por qué está este if acá arriba? ¿Qué hace este if? ¿De qué se ocupa? De no analizar lo que sería el encabezado. Bueno, como Exacto, dice. exacto. De no analizar lo que sería el encabezado. ¿Sí? Otro ejemplo, que lo voy a implementar en la clase que viene, digamos, pero que también es muy común, es que en lugar de tener un encabezado que es específicamente la primera línea, yo en el archivo de texto tenga líneas de comentario. Y la información del archivo de texto me diga, si la línea empieza con numeral, es un comentario, no hay que tenerlo en cuenta. Y entonces tenga esos numerales, y acá la condición entonces no sería un contador, la condición sería ver el primer carácter de la línea, y en base al primer carácter de la línea hacer una cosa o no hacerla. ¿Sí? Entonces, este if que está haciendo en realidad está determinando si voy a procesar esa línea o no la voy a procesar. ¿Está claro eso? ¿Se puede ver?
Sí, se entiende. Bien. Seguimos entonces. Una vez que llego hasta acá, es porque en la línea, ¿sí? En la variable línea, ya tengo estrictamente la cadena que me hace falta. ¿Sí? En la variable línea tengo puntualmente la cadena que me hace falta. ¿Cuál era nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso era separar esa línea en cadenas, ¿sí? En varias cadenas. Entonces lo que yo estoy haciendo acá en esta función es armar un vector de cadenas, ¿sí? Y ese vector de cadenas en cada una de las posiciones va a tener cada uno de los elementos. Entonces, a ver, si nuestro archivo tenía esta forma, ¿cómo será mi vector de cadenas, ¿sí? Para esta cadena de acá? ¿Qué les parece? ¿Cómo será mi vector de cadenas? ¿O cómo debería ser mi vector de cadenas? Pero vimos el código todavía, ¿sí? Pero ya habíamos charlado de cuál era el problema. El problema era eliminar los separadores y cada separador me tiene que dar un pedazo nuevo de cadena suelta de algún modo que yo lo pueda trabajar. Puede ser una tupla, puede ser un vector, ¿sí? La tupla tendría un problema que habría que armarlo todo al mismo tiempo, ¿sí? Pero de acá, ¿qué les parece? O ¿Cómo sería ese sea, vector de cadenas? Sí, Juan Cruz, decir. digamos, claro, lo que yo no entendía era por qué era 0, 2 y 4. Claro, es porque el vector, o sea, lo que te piden, no incluye el que dice no mapper. Yo no puedo ir a ver cuando creo el... Piensen en esto. Esa función separar cadena es una función que me debería servir para siempre. Si yo hago que esa función se ocupe de ver si es no mape o ape, me sirve para este problema y nada más. Entonces, yo lo que hice es una función separar cadena que me devuelva un vector de cadena, con todo lo que tenía la línea. ¿Sí? Después vemos qué de eso no sirve y qué no. Eso ya es parte de este problema. ¿Se entiende? ¿Se puede ver eso? Sí. Además, esa función separar cadenas es igual a la que tiene Python, o muy parecida. Entonces, mi objetivo hoy era mostrarles que esa ¿Me puedes función la podemos mostrar? programar. ¿Cómo? Sí, puede mostrar la función. Sí, O sí, ya sí, mismo ahí por la voy a ejemplo. mostrar, están todos ansiosos para ver el código. Pero antes de mostrar la función, ¿qué usamos para resolver ese problema? ¿Qué algoritmo tenemos que usar? ¿Alguno? A ver, Benjamín, un vector de registros para resolver una función que a partir de una cadena de caracteres o de un texto me tiene que devolver un vector con cada uno de los pedazos de ese texto. ¿Necesitamos un vector de registros, te parece? Ahí va, ahí va. ¿Sí? Alguien nombró el segundo parcial, me encanta. Porque al menos estamos asociando, ¿sí? El problema de leer una cadena para transformarlo, separarla en pedazos, con el proceso de texto de letritas que hicimos en el segundo parcial. Y esta es la idea. ¿Sí? Entonces, no hay demasiado que pensar. ¿Qué vamos a tener que hacer? Recorrer la cadena carácter por carácter, ¿sí? Ubicar los puntos y coma o el separador que me den como parámetro, y cada vez que yo tenga un separador, transformar la cadena que fui armando hasta ahí en una nueva posición del vector de cadena de salida. Y yo quería que primero visualicen ese problema antes de ir a ver el código. ¿Sí? Porque si vamos a ver el código de una, sin saber qué es lo que está haciendo, nunca llegamos a tratar de entender o a tratar de pensar cómo sería la resolución. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Y tenemos que pensar en un proceso de texto, carácter por carácter. ¿Sí? Y ese proceso de texto, carácter por carácter, ahora no va a dividir las palabras por espacios, sino que va a dividir las palabras por punto y coma en este caso, o por el separador que venga como parámetro, ¿sí? Y lo que me va a devolver no es cuántas palabras tuvieron las, me va a devolver un vector con cada palabra. Es un proceso ya muy cercano a la realidad y muy útil, que se usa muchísimo, por eso hay una función que lo hace, ¿sí? Entonces, a ver, veamos el código ahora sí. ¿Qué hace esto? Declara un vector de cadenas vacío,
¿sí? En ese vector de cadena voy a ir agregando cada una de las palabras, cada uno de los pedacitos de cadena para la salida, ¿sí? Después dice cadena actual, es donde voy a ir amontonando las letras de cada cadena, ¿sí? String actual o cadena actual es la cadenita que estoy procesando. Y entonces arranco y digo, for char in línea. ¿Me hace acordar a algo esto? For char in texto, ¿sí? Con un input de texto y un lower antes, ¿sí? Procesamiento de caracteres, lo que habíamos visto en el, en el parcial 2, ¿sí? Y fíjense, ahora no tengo acá el punto o el espacio. ¿Qué tengo? Lo que tengo es simplemente el separador. Fíjense que el separador es un parámetro, la función recibe dos parámetros, la función recibe dos parámetros, el texto, la línea, ¿sí? Y el separador, ¿sí? ¿Por qué lo hice de esta manera? Y porque si hay un punto y coma fijo, la función solo me sirve para punto y coma. Pero en realidad esta función debería servir, no me importa cuál es el separador. Mientras me den el separador y el separador sea un solo carácter, que ese sí es un como quien dice, es una particularidad, ¿sí? Mientras me den el separador y el separador sea un solo carácter, esta función sirve, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Si car es distinto del separador, ¿sí? Sigo trabajando la palabra. Esto era como el es distinto de espacio y es distinto de punto, sigo trabajando la palabra. ¿Y qué hago con la palabra? Simplemente agrego el car a cadena actual. Tic, 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 cada car lo voy agregando a la cadena actual, ¿sí? O sea, si tengo por acá esta primera cadena, ¿sí? ¿Qué va a hacer el for? Va a agregar el 6 a cadena actual, va a agregar el 9 a cadena actual, va a agregar el 1 a cadena actual, el 4 a cadena actual, el 3 a cadena actual, ¿sí? Y va a llegar con el punto y coma, ¿sí? Cuando llegue con el punto y coma, va a venir con el punto y coma, va a decir, car, ¿es distinto del separador? No, porque es punto y coma, es igual. Entonces, en ese caso, ¿qué va a hacer? Va a venir por acá, va a agregar al vector de salida de cadenas la cadena actual, ¿sí? Y finalmente va a blanquear la palabra para que vuelva a empezar, ¿sí? Y voy a arrancar con la R, ¿sí? R-O-M-I-L-D-A, espacio, no sé nada especial con el espacio porque no nos interesa, B-A-N-E, todo eso a cadena actual hasta que llegue el próximo punto y coma. Con el próximo punto y coma lo vuelvo a agregar al vector, ¿sí? Y finalmente, cuando termino con todo esto, me falta un detalle más, ¿sí? ¿Cuál es el detalle extra que falta? ¿Qué pasa? El último carácter puede o no, ¿sí? Puede o no ser un separador. ¿Por qué digo puede o no ser un separador? Porque hay veces que el archivo separado por comas viene con un separador en el último carácter, y hay veces que el archivo separado por comas no viene con un separador en el último carácter. Eso depende de quién lo armó, cómo prefiere hacerlo y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá al final? Si el último carácter no era un punto y coma, agrego la última cadena que fui armando al vector, porque si no, me pierdo el último pedazo, ¿sí? Y finalmente retorno a esa cadena, ¿sí? ¿Está claro el funcionamiento de esto o quieren que lo probamos para ver qué es lo que hace y cómo funciona? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bien, buenísimo. En el ejemplo, acá abajo, ¿sí? Tienen una prueba. Simplemente con darle run a este módulo, cuando lo tengan ustedes, hacen una prueba con esta cadena de texto que tienen acá abajo, ¿sí? Y ya. A ver qué me preguntaban por acá. ¿En los parciales podemos usar split? Mira, Santiago, no sé si en los parciales habrá trabajo de este tipo. Pero si lo hay, por ejemplo, en el trabajo práctico, no hay ningún inconveniente en que usen split, ¿sí? Yo lo que quería mostrarles es que el split no es más que, o sea, sí es más que esto, trabajo con expresiones regulares, pero no me quiero meter con todo eso. Y estamos en condiciones de hacer esta función, ¿sí? Y de último pueden usar esta misma función. Entonces, si no quieren renegar con el split, no hace falta renegar con el split. Si quieren usar el split, perfecto, no hay ningún problema en que usen el split. ¿Está claro? ¿Quién me ha preguntado eso? ¿Santiago? ¿Se entiende?
Bien. Bueno, entonces, ya tengo separar texto, y separar texto me devolvió una cadena. Voy a ejecutar esto porque quiero que se vea la cadena que devuelve. Me devolvió un vector de cadenas, este es el vector, y fíjense que en la posición 1, que era algo que Juan Cruz dijo, pero que todavía no habíamos llegado, ¿sí? Yo tengo el nom y Apple, que ese es el nom y Apple que estaba en el archivo, como primera columna, que es lo que yo me bajé de la web originalmente, pero eso a mí no me interesa para crear el registro. Entonces, cuando yo llego al punto de crear el registro, acá es donde yo decodifico o trabajo el resultado de cadenas de caracteres de la línea en elementos propios para este problema. A ver, ¿por qué yo al primer elemento le pongo un int? Y bueno, porque sé que la primera columna o el primer cadena de caracteres del conjunto de cadenas del archivo, en todos los casos va a ser un número entero que corresponde al legajo. Entonces, en este problema, mi primer componente de la cadena resultante del separar línea es un int, y por eso se lo agrego. Pero en la función separar texto me sirve para cualquier problema, ¿sí? Y en otro problema capaz que el primer elemento no es un int, y capaz que el segundo lo necesito, o sea, capaz que el sub-1 lo necesito. Por eso yo le decía a alguien, no me acuerdo si lo charlé con Juan Cruz o con quién a esto, yo le decía, prefiero separar los problemas, ¿sí? Modularizar, para que esa función separar cadenas sea genérica, que sirva siempre, ¿sí? Y ahora abajo me encargo de lo que es propio de este problema, ¿sí? Del sombrero selector. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, acá en esta línea, lo que estoy haciendo es crear el registro. Y para crear el registro tengo que pasar un número entero con el legajo que está en la posición 0, el nombre que está en la posición 2 y el apellido que está en la posición 3. ¿Y para qué me sirve el nom-yape? Y para nada. Y pasa. Muchas veces yo tengo que cargar los datos de un archivo que tiene cierto dato que yo para mi proceso no lo necesito. ¿Para qué voy a ocupar memoria agregándole un campo al registro que no me sirve para nada? No tiene sentido. Simplemente no lo proceso. ¿Sí? Como también podría pasar que yo hubiera dicho que solamente voy a procesar los magos con apellido que empiece con A. Y entonces todo este proceso que estoy haciendo acá hubiera tenido un filtro. ¿Sí? Una vez que yo tengo cada uno de los datos de la línea y puedo identificar cuál es el apellido, tendría que haber filtrado si ese apellido empezaba con A, hacer y agregar. Y si ese apellido no empezaba con A, no hacer nada. ¿Sí? Entonces, toda esa es la problemática que puede surgir en el procesar archivo de un problema específico. Pero la estructura general del proceso y el separar cadenas van a ser siempre iguales. Y esto para mí era importante mostrárselos porque estoy seguro, sé que lo van a tener que aplicar en el trabajo práctico. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. Vamos para adelante. Una vez que yo tengo el registro, bueno, lo que quedaba no le di demasiada bolilla porque imagino que ya lo tiene clarísimo, sí, este append agrega ese registro al vector, termina este for, cierro el archivo y devuelvo el vector de registro. O sea que toda la última parte, sí, ya cae por propio peso, ya lo hemos hecho otras veces, sí, no tiene demasiada novedad, la novedad estaba en la parte anterior, digamos, sí. Entonces, una vez que terminé de procesar este archivo y devuelvo ese registro y me vuelvo acá, ¿qué hace esta función? Return de lo que retorna la otra función, ¿sí? Con lo cual acá, lo que hago es, termino volviendo, termino volviendo al menú principal y se termina asignando, ¿sí? El vector de registro que procesé a partir del archivo de texto se termina asignando en aspirantes, que aspirantes era el vector que estaba acá. ¿Sí? La opción 2 no tiene ciencia, es simplemente un listado. O sea, ya no tenemos mucho que ver en el listado, ¿sí?, de un vector de registros. ¿Hay alguna pregunta acerca de un listado de un vector de registros? ¿Hay algo que revisar en eso? ¿O algo que no quede claro? ¿O algo que todavía haga falta mirar sobre el listado de un vector de registros?
¿Sí o no? Alguien que conteste que no, así yo puedo seguir hablando. Gracias, Iril. Muchas gracias. Era Rocco el nombre, no Iril. Siempre lo digo al revés. Perdón. Desastre yo. Pero bueno, independientemente de esto, ¿sí? ¿Qué pasó acá? No se ejecutó. Ah, cierto que esto hay que hacerlo más de una vez, no sé por qué. Bueno, entonces, ahí tengo mi programa, ¿sí? Ya tengo funcionando las opciones 1, ¿sí? Cargar, me va a pedir el nombre. Fíjense que si yo acá pongo Pepe, ¿sí? Me dice que el archivo no existe y vuelve acá. Y si yo ahora digo listar, me va a decir que tengo que cargar los aspirantes primero. O sea, que el control de que si el archivo no existe, el programa siga funcionando correctamente, está hecho, ¿sí? Gracias a ese controlcito que hicimos en el procesar para ver si el archivo existía, ¿sí? Entonces, si volvemos a poner 1 y le ponemos el archivo correcto, datos barra howard.csv, ¿sí? Bueno, ahí dice que se cargaron 260 aspirantes, ¿sí? Está bueno cuando uno procesa un archivo, dar algún nivel de resumen de lo que el programa hizo. Si yo simplemente muestro de nuevo el menú de opciones y no digo absolutamente nada, es como que me quedo corto, porque no le doy el más mínimo feedback al usuario de cómo funcionó ese proceso, ¿sí? Entonces, mostrando la cantidad de registros que cargué es una buena manera de dar un feedback al usuario y decir, cargué 260 filas, ¿eso está bien? ¿Está mal? Debería haber cargado más, debería haber cargado menos. Bueno, de último el usuario puede ir al archivo de texto y verificarlo, ¿sí? O sea, puedo abrir el archivo de texto, a ver si acá... Estoy usando el Linux porque quiero usar un comando particular y les quiero mostrar cómo normalmente se trabaja esto cuando son archivos muy grandes que no lo puedo abrir con el Notepad y ponerme a mirar, ¿sí? Facu, Grado, ARD, 2021, clases prácticas, clase 24, esto es barra sombrero selector barra datos, ¿sí? Por ahí adentro tengo Howard CSV, y si yo acá, por ejemplo, hago un WC-L, que es un comando de Linux para contar, en realidad es word count, pero con el "-L" cuento líneas, ¿sí? Si yo hago WC-L de Howards.csv, ¿sí? Fíjense que me dice 261. Si yo tengo conciencia de que ese archivo, ¿sí?, tiene un encabezado, una línea de encabezado, yo puedo comprobar que la cantidad de datos que cargó el programa son exactamente la cantidad de líneas que tengo en el archivo. Este control que acabo de hacer es un control normal cuando uno está trabajando con datos reales. O sea, yo corrí un programa, corrí mi script cargó todos los datos y me dijo, cargué tanto, ¿sí? Bueno, ¿cómo sé si eso es real? Bueno, por un archivo de 260 lo puedo abrir o con el Excel o con el Notepad o con lo que sea y me voy controlando y al final y se acabó. Pero si el archivo tiene 47 millones de filas, no va a ser fácil que lo abra con Excel, ¿sí? Va a demorar un rato en abrirse con Excel, ¿sí? Entonces, no va a ser la forma de trabajarlo. Entonces, la forma de trabajarlo es con comandos que me permitan ver esa información del archivo, ¿sí? Simplemente para mostrarles un poquito de que ya estamos a una altura del año en donde lo que estamos haciendo se coincide bastante con procesos de la realidad, ¿sí? Y ahora, ¿qué sigue? Bueno, teníamos una opción para ver qué es lo que cargo, y bueno, y ahí tengo todo lo que cargo, obviamente que tengo todo, por ahora no me voy a poner a ver nada acá porque es demasiado largo, ¿sí? Pero lo que sí sé es que tengo los datos de los aspirantes a estudiantes de Howard, ¿sí?, para asignarlos a las casas. Hasta acá, ¿cómo venimos? Nos queda un poquito menos de media hora, ¿sí?, para ver fundamentalmente el algoritmo de asignación a las casas que vamos a ver ahora. ¿Venimos bien? Bueno, me alegro. Esto, gente, no... Si tienen que odiar a alguien, odienme a mí,
por decirlo de alguna manera, porque por muchos años yo hinché, molesté, para no usar ninguna expresión incorrecta, para que trabajáramos este tema en AED. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente esto que estamos haciendo de trabajar archivos de texto con estructura y transformar esos archivos de texto en registros, es parte del trabajo real de programación. ¿Sí? Yo creo que es lo más real que vemos en todo AED. ¿Sí? Porque incluso los archivos binarios que vemos y el ABM que ustedes ya vieron con el profe Silvio y demás, no se usan de esa manera en los programas reales hoy en día. ¿Sí? Lo que sí vemos de forma real, ¿sí? O lo más cercano a la realidad de programación que vemos, de la programación de hoy en día que vemos, es el proceso de archivos de texto. Y por eso para mí es tan importante, ¿sí? Y molesto y hablo de este tema y me gusta dedicarle un tiempo. ¿Sí? Más allá del problema de Howard y del sombrero selecto. Vamos entonces ahora al problema para el cual fue originalmente creado este ejercicio, que era el de asignar los aspirantes a las casas. A ver, acá en el menú de opciones, la opción 3 dice asignar aspirantes a las casas. Por acá la opción 3 chequea que el vector esté construido y llama a esta función que dice seleccionar aprendices. ¿Sí? Y este seleccionar aprendices recibe el vector de aspirantes y el vector de casas. ¿Sí? El vector de casas, ¿qué va a tener? Va a tener simplemente los contadores de cuántos aspirantes fueron a parar a cada casa, solamente como una cuestión de control, porque en realidad la información de esos contadores va a quedar almacenada también en cada uno de los registros de los aspirantes. Pero para no tener que volver a ir a contar después toda la cantidad de aspirantes que hay para cada casa, como lo voy a necesitar mientras trabajo el proceso, aprovecho y directamente devuelvo o permito cargar allí la cantidad de aspirantes que fueron a parar a cada una de las casas. Y bueno, veamos cómo funciona ese problema. En realidad, ¿quedó claro cuál era el enunciado de esto? ¿Cuál era el requisito o el requerimiento de esto? ¿Se entiende? O sea, yo tengo que generar un valor aleatorio para la casa de cada aspirante, pero asegurando que en todo momento no haya una diferencia de más de 2 en la cantidad entre una casa y cualquiera de las otras. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? ¿O hace falta que hagamos algún dibujito? Creo que tengo hecho un dibujito, miren, porque hay mucho silencio en la línea. Silencio en la línea, silencio en la línea. Bueno, algo así. En realidad está medio feo ese dibujito. Pero la idea es que si yo tengo... Imaginen que yo acá tengo el vector de aspirantes, ¿no? ¿Sí? Y acá tengo aspirantes en donde le fui asignando los números de casa. O sea, ¿qué tengo que tener? Si tengo que tener... Vamos a borrar un poco esto. Sí, y tengo acá un aspirante que será, no sé, Harry, ¿sí? Que está en 1, tendré otro aspirante que será, el 0 era Gryffindor, el 1 me parece que era Slytherin, Draco, ¿sí? Que está en 1, tendré un par de aspirantes más, ¿sí? Mary, que está en 2, y otro aspirante que se llame, no sé, Juan, que está en 3, y otro aspirante más que se llame Otto, que está también en 2. O sea, yo estoy acá, estoy por asignarle la casa a este aspirante que se llama Pepe. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Se entiende que si yo tengo esta tira de aspirantes, en realidad esto está mal. Bueno, no. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Voy a dejarle acá.
¿Se entiende que si estos son los aspirantes hasta este momento, ¿sí? Yo tengo este vector de contadores para cada casa, ¿sí? Porque no tengo a nadie en la casa 0, tengo a 1 en la casa 1, tengo a 2 en la casa 2 y tengo a 1 en la casa 3. ¿Hasta ahí está claro o hay alguna duda? Buenísimo. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Supongan que yo genero ahí, ¿sí?, un número aleatorio, ¿sí? Vamos a poner ese número aleatorio tentativo, lo vamos a poner así, oscurito. Supongo que yo genero ahí un número aleatorio y se genera el 2. ¿Se entiende? ¿Se puede ver ahí? No sé si se llega a ver. Se generó el 2 como número aleatorio tentativo. ¿Sí? Y entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, me voy a venir, ¿sí?, a la casa 2. ¿Sí? Y en la casa 2, ¿qué va a pasar si yo realmente agrego a Harry a la casa 2? ¿Sí? Lo que va a pasar es que este 2 se va a incrementar en 1 más, o sea, va a tener 1 más, con lo cual la cantidad de magos que hay en la casa 2 va a pasar a ser 3. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí se entiende? Fíjense que todavía no lo puse. Simplemente digo qué es lo que pasaría si lo agrego. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿ahora qué es lo que tendría que hacer? Y bueno, yo voy a tener que validar si este 3, ¿sí?, no rompe la condición de que no tenga una diferencia de más de 2 con alguna de las otras casas. Entonces, si yo valido el 3 menos 1, da 2. O sea que estoy bien. Si valido, bueno, 3 menos 3 no porque es la propia, si valido 3 menos 1 da 2, o sea que está bien. Pero si valido 3 menos 0, ¿qué da? 3. Entonces, entre la casa 2 y la casa 0, tengo una diferencia de 3. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo que el 2 no puede ser la casa que se asigne a Harry. ¿Sí? Tengo que hacer ¿qué? Y vuelvo a tirar un random. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, profe, pero podría volver a salir 2. Sí, no importa. Me voy a basar en que este algoritmo permite, sí, que cualquiera de los otros me permitan agregar. Entonces, vuelvo a tirar un random. Supongamos que el próximo random que tiro, ¿sí?, me arroja un 0 acá. Entonces, ¿qué hago? Con ese 0, vuelvo a hacer el mismo algoritmo. ¿Qué voy a hacer? Este 0 sería, este 0 más 1, ¿sí?, pasaría a valer 1. ¿Sí? Esto ya dijimos que no era una opción válida. Esto de acá ya dijimos que no era una opción válida, con lo cual, clean, clean, lo borramos. ¿Sí? Entonces, 0 más 1. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago? Comparo de nuevo el 1 que tengo acá con los demás. 1 menos 1, 0, estoy bien. 1 menos 2, 1, estoy bien. 1 menos 1, 0, estoy bien. Entonces este puede ser, y es correcto, ¿sí? Y entonces dejo y asigno la casa 1, ¿sí?, a Harry. Perdón, la casa 0, qué pescado que soy, la casa 0 a Harry, y asigno y cuento el 1, ¿sí?, en esta casa. ¿Se entiende el proceso entonces? ¿Esto era lo que habían pensado? ¿Habían pensado en esta idea? ¿Sí o no? Bien, en rasgo general, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar un aleatorio, validar si corresponde, asentarlo, y si no corresponde, volver a generar. Y eso es el algoritmo que vamos a tener que hacer. Bárbaro, bye Germán, y bueno, y se ven mañana con algunos. Está buenísimo. Bueno, entonces, me vuelvo al código, ¿sí? ¿Cómo estoy haciendo eso? Está todo acá, ¿sí? Fíjense. Bueno, me cargo el tamaño, ¿sí?, que es la cantidad de aspirantes. Este tamaño es solamente para hacer este for in range. Ya saben que podríamos usar for aprendiz in aprendices, ¿sí? Perdón, for aprendiz in aspirantes, ¿sí? Y no necesitaríamos el subí, pero bueno, esto es. Finalmente me cargo en aprendiz el aspirante subí, ¿sí? Y a partir de ahí empieza el proceso de asignar. ¿Qué es lo primero que pregunta acá? Si no tiene ya la casa asignada, ¿sí?
Esto es porque en la versión original uno podía seguir agregando aspirantes, volver a llamar al método de asignación de aspirantes a casas, ¿sí? Pero ahora vienen todos porque vienen de un archivo de texto. O sea que esta condición quedó medio de gusto porque los voy a asignar a todos a la vez. Pero bueno, supongamos que nuestro proceso de carga de archivo de texto agregara al vector de registros, serviría esta condición de tener todavía algún aspirante con la casa no asignada. Entonces, si la casa asignada está en -1, ¿qué hace? Pone asignar en false, ¿sí? Y pone la casa en 0. En realidad acá la debería poner en algo que no sea 0, porque 0 es un valor válido, ¿sí? Acá podríamos poner la casa en none, por ejemplo, ¿sí? Porque todavía no sé. No es que la pongo en 0 porque va a ir al 0, no. Simplemente la pongo en un valor que todavía simplemente para ponerle un valor, ¿sí? Y luego arranca un while, que este while, ¿qué forma tiene? Tiene forma 1n. ¿Por qué? Porque fíjense, puedo asignar en falso, y acá le digo not asignar. O sea, este asignar es como una bandera. Y este not asignar obliga a que la primera vuelta va a entrar sí o sí. Porque si esto es falso y digo not asignar, la primera vuelta va a ser true, con lo cual la primera vuelta va a entrar sí o sí. Con lo cual tengo un ciclo 1n. ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿qué hago? Genero el valor random para la casa, ¿sí? Y con ese valor random veo esta función, se puede asignar, es la que va a hacer el control con las otras casas. ¿Sí? Vamos a ver esta función. Fíjense que la función recibe la casa que yo estoy intentando asignar, ¿sí? Y el vector de casas actual. ¿Y qué hace esta función? Y bueno, lo que hace es, si el vector de casas sub c, sobre la casa que estoy por asignar, es distinto de 0, ¿sí? Empieza a trabajar. ¿Por qué hace esto? Porque si es 0 es el primero que voy a poner en esa casa, o sea, no hay nada que controlar. Si es 0, me debería dejar hacerlo directamente. Yo recién no lo hice para mostrarles el tema del control. Pero si la casa en la que estoy asignando es 0, agrégalo, no hay problema, ¿sí? Porque si no, tendría el problema de que no podría asignar a ninguna la primera vez, ¿sí? Entonces, si es 0, agregue, ¿sí? Pero si no es 0, entonces controle. ¿Cuál es el control? Simplemente recorrer el vector de casas, ¿sí? Preguntar si la casa que estoy recorriendo no es la casa que estoy por asignar, porque no tiene sentido controlar con ella misma, ¿sí? Y acá está la pregunta que estábamos haciendo recién en el proceso. Si la casa en la que voy a asignar más 1, que es como quedaría después de asignarlo, ¿sí? Menos la casa que estoy visitando o controlando, en valor absoluto es mayor a 2, ¿sí? Pongo el asignar en false. O sea, no puede ser, y corto. Pero si nunca entra por este verdadero, o sea, si todas las casas dan verdadero en la condición, o sea, no hay problema con ninguna de las casas, entonces hago un return de asignar y asignarlo arranqué inicialmente en true. Con lo cual, finalmente se termina retornando true, ¿sí? Cuando termine la función. Entonces, ¿qué tengo? Si en algún momento hay alguna casa que rompe, lo que pasó cuando hicimos el control, ¿sí? Con acá, con la casa 2, ¿sí? ¿Qué pasó cuando hicimos el control con la casa 2? Arrancamos el control, ¿sí? Y la casa 2, que iba a ser 3, menos la casa 0, que era 0, me dio 3. Y ese 3 era mayor que 2. O sea, acá, en el valor absoluto me dio menos 3, pero el valor absoluto me da 3, y ese 3 era mayor a 2. Entonces, en ese caso acá entraba y rompía. Entonces, por eso, en este caso, simplemente corta, ¿sí? Y dice false, con lo cual devuelve false, ¿sí? Y en el método anterior, que era el seleccionar casa, vuelve a ejecutar el while y vuelve a seleccionar otra casa, ¿sí? Pero si vamos con el caso del acero, no hubo entrada en este verdadero por ninguna de las otras casas con las cuales llegó acá abajo, retornó el true, y al retornar ese true, vino con el true acá, not true es false, con lo cual ese false corta este ciclo, y acá abajo está lo que faltaba. Sumarle 1 a esa casa, ¿sí? Y asignarle la C, que era la casa que se determinó, a casa asignada en el aprendiz. ¿Sí? Entonces, fíjense que si me voy, no, me quedo acá, pero me voy a nuestro programa en ejecución, ¿sí? ¿Qué pasa si llamo a la funcionalidad 3? ¿Sí? Bueno, ahí también debería haber habido algún tipo de
de respuesta de que hizo. Porque si no ven que cuando uno hace algo como esto, que son las cosas que corregimos en el trabajo práctico, ¿sí? No está buena la interfaz. Porque yo dije 3 y volvió a aparecer el menú de opciones. ¿Qué pasó ahí? Dio un error, ¿sí? Porque no hizo nada, hizo algo. ¿Se puede ver la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? O sea, estaría bueno que ahí haya algún mensaje de error, algún mensaje que diga resolví, ¿sí? Matías, decime. Profe, ¿se podría encarar al revés? Por ejemplo, tener, no sé, ir haciendo random choice del vector de aspirantes y cada vez que lo metes en una casa, lo vas eliminando del vector hasta que te quedas sin aspirantes. Sí, Entonces vas a la sí. casa 0, metes un aspirante. Vas a la casa 1, metes otro y así. ¿Podría hacerse de esa forma? ¿Y qué haces? Dividís en 4 la cantidad y de esa forma te aseguras que a lo sumo vas a tener una diferencia de 1. Exacto. Como poder, sí. No estarías simulando el sombrero selector. Porque Está el bien. sombrero selector no se ponía en el escenario y elegía al azar Ah, de los aspirantes, sino que cada uno de los aspirantes, ¿sí? no, no, estaría no, arreglado y no lo máximo. tengo tan visto a las películas. No, no hay Así problema, que, pero bueno, esto te lo cuento yo, digamos. Cada uno de los aspirantes pasaba como a un pedestal, se ponía el sombrero en la cabeza y el sombrero ahí hablaba un poco y decía, vas a ir a la casa Slytherin. Sí, y ya. Entonces, esa se deben estar riendo mucho con mi imitación del sombrero selector, pero esa es un poco la idea. Entonces, el proceso que vos estás planteando para el resultado final del algoritmo es válido. ¿Sí? No estaría haciendo una simulación del sombrero selector, sería más como un pan y queso entre los 4 capitanes, ¿sí? Y cada uno de los 4 capitanes elige a todos los que quiere y ya, digamos, sería más o menos la idea. Pero el resultado final sería más o menos el mismo, ¿sí? La única diferencia es que en ese resultado final vos tendrías a lo sumo 1 de diferencia, y en este caso te pueden quedar 2 casas con 2 más que otras 2 casas, digamos, que es como más parecido a lo que se buscaba en la simulación. Pero no tengo un fundamento desde el punto de vista conceptual para decirte que el algoritmo tuyo está mal, no. Digamos, para el planteo final, el algoritmo tuyo también funciona. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Bueno, de todas maneras tenemos más acá abajo la cantidad de aspirantes por casa. Esto simplemente va a mostrar el vector de conteo. ¿Sí? Esta es la opción 4. ¿Sí? Y fíjense que ahí me quedó 65, 65, 65, 65. Bueno, eso les aseguro que es una casualidad. ¿Sí? No es que va a ser así siempre. ¿Sí? Ha quedado bastante distinto. De hecho, si volvemos si volvemos a ejecutar el asignar casa no va a hacer nada porque están todos asignados. Tendría que cargar el archivo de nuevo y volver a asignar. Pero bueno, ahí quedó exacto. ¿Sí? Pero eso es una casualidad. El lunes también lo ejecutamos y nos quedó, suponte, bueno, no eran exactamente 65 para cada uno, eran menos, eran como un 39, nos quedó 39, 38, 37 y 39, una cosa así. Que también cumplían con las condiciones, ¿sí? Pero no estaban todas las casas con la misma cantidad. ¿Sí? Esto sería más parecido al resultado que planteaba Matías recién, ¿sí? Pero bueno. Y después, otra de las funcionalidades era listar los aspirantes por casa. Ahí cada una de las casas va a listar todos los aspirantes, ¿sí? Y la última funcionalidad, que es la que quiero que vayamos a ver el código, es la idea de generar un archivo por cada casa, ¿sí? Y fíjense cómo está armado ese archivo, generar archivo de prefectos, ¿sí? Fíjense que armo el nombre de archivo con el nombre de la casa dentro de la carpeta datos, .txt, y lo abro para escritura de texto, y lo que pongo ahí adentro es simplemente el legajo, guión, el nombre y el apellido del aprendiz. ¿Sí? Entonces fíjense que hago un for de todos los aprendices, ¿sí? Y si la casa del aprendiz es la casa del archivo que acabo de abrir, pongo allí el aprendiz y lo escribo. ¿Sí? Y fíjense que este proceso de creación de archivos se va a repetir 4 veces, una vez para cada casa. Con lo cual, este proceso de generar archivos de prefecto va a generar 4 archivos, no 1. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos esa opción,
Si ejecutamos esa opción, que es la opción 6, ¿sí? Y generamos los archivos de prefectos, y nos vamos a abrir uno de esos archivos de prefectos, supongamos Gryffindor, ¿sí? Y abrimos acá un poco, y nos vamos para arriba en el listado, y buscamos Gryffindor por acá, que debe estar. Ahí está Gryffindor, ¿sí? Y bueno, fíjense, el primero es Hannah Abbott, el segundo es Dennis Alder Maston, el último es Yada Angela, y así, ¿sí? O sea que tengo acá en el archivo los aspirantes que habíamos seleccionado para cada una de las casas, ¿sí? Y finalmente, ese archivo, que en realidad, bueno, no terminamos de hacer el archivo separado por comas, lo dejo para la clase que viene eso, pero ese archivo podría ser el resultado, ¿sí? Del proceso, y este TXT, esta planillita o esta hoja impresa con los 65 aspirantes, es lo que se le podría dar a cada uno de los prefectos, ¿sí? Entonces, ahí cerramos el círculo, ¿sí? Que es lo único que nos quedaría por hacer, ver si finalmente Harry quedó en Gryffindor. No quedó en Gryffindor. Bueno, el tesorero selector no funciona, ¿sí? ¿Está claro, gente? Bueno, hasta acá entonces mi clase de hoy. Creo que estamos justo en hora, así que no, no, no quiero demorarlos más. El que tenga que ir o hacer otra cosa o vivir la vida, vaya nomás. ¿Sí? Gracias por estar ahí del otro lado. Y me quedo contestando dudas para los que tengan alguna pregunta, así que espérenme un segundito. Pero bueno, como siempre, les agradezco por estar ahí y estamos en contacto, ¿sí? Ayer, bueno, dejé un aviso, no sé si alguien se conectó. No, de hecho sí sé que nadie se conectó. No pude estar de 6 a 7, pero la semana que viene ya vuelvo a de 6 a 7 los miércoles, ¿sí? Para nuestra clasecita de tutorías. Fíjense que les voy a ir avisando.